lo tenemos ya enlazado en el Zoom. Ukip, te saludamos, desde luego Viridiana, Federico Berrueto y un servidor. Muy buenos días, Gastón, Federico, Viridiana. Qué gusto estar con ustedes. Y gracias por regalarnos de tu tiempo. Sabemos que estás, hay poco tiempo. Se dice y se habla que el criterio que se va a aplicar por parte del INE es el que se ha aplicado los últimos 15 años, que es el de distribuir las curules y escaños por partido y no por coalición, como siempre ha sucedido. Y tengo entendido que tú estás a favor de eso. ¿Estoy en lo correcto? Sí, efectivamente, ha sido un debate complejo, pero finalmente, yo me he decantado por respetar el texto constitucional. Me parece que los argumentos vertidos en contra de la fórmula de aplicación de distribución de plurinominales son perfectamente válidos, pero son contrarios al mandato constitucional. A lo largo de los años que llevo en el Instituto Electoral, nunca me he considerado y he considerado que existan las razones suficientes que podrían existir para contradecir el texto constitucional. Me refiero a razones jurídicas, no a razones políticas. Es decir, no me parece legítimo que el Instituto Electoral pueda cambiar de criterios por un resultado electoral específico. Me parece que estas no son las consideraciones legales pertinentes y me parece que la Constitución es nítida en términos de aplicar la sobrerepresentación por partido político, no solo porque así lo diga textualmente, sino porque el sistema electoral completo es un sistema que privilegia la elección uninominal, que automáticamente genera sobrerepresentación. A lo largo de décadas yo he defendido que este país necesita un régimen proporcional. Como diputado presenté una iniciativa en ese sentido que no fue aprobada. Es decir, quienes hemos promovido el proporcionalismo en este país hemos sido derrotados legislativamente y la Constitución sistemáticamente ha dicho otra cosa, privilegiando la representación por dominio territorial, es decir, las mayorías relativas en los distritos, lo cual por su naturaleza misma genera sobrerepresentación, la ha generado a lo largo de toda la historia del país, si bien es verdad que en este caso, materialmente, la sobrerepresentación de 3 partidos y la subrepresentación de 4 alcanza niveles que no se habían alcanzado en otras elecciones. Totalmente. Oye, Ukip, buenos días. Un placer estar contigo. Mira, lo que quisiera yo preguntarte es lo que ves hacia adelante en términos de la votación del Consejo General. Coincido contigo en las dos visiones. Una es, primero, el peso del precedente, y el otro tema tiene que ver con entender el sistema de representación, donde tenemos una circunstancia que la mayoría relativa a la elección en los 300 distritos genera inevitablemente sobre representación, y que el legislador de una manera ha buscado que la representación proporcional matice esa sobrerepresentación. Pero bueno, a lo que yo quisiera más que todo es, ¿cuál es qué crees que pueda suceder en el Consejo General? ¿También una votación unánime en el mismo sentido? No lo sé. En la rutina del Consejo, no necesariamente lo que logra consenso en una comisión es lo que logra consenso en el Consejo General. Más aún, cómo vote un consejero en la comisión no asegura que este consejero no vaya a tener nuevas consideraciones para el día de la votación en el Consejo General. Entonces, yo no hago pronósticos porque verdaderamente creo que las cosas no están definidas al interior del INE. Mañana será una discusión importante. Tengo la certeza de que las 11 personas que con derecho a voto nos sentamos en esa mesa no pararemos de reflexionar sobre este punto de aquí a que la votación llegue el día de mañana, que si bien la sesión empieza temprano, presumiblemente la votación no será muy pronta, porque el debate será intenso y será largo. Esto es, no hago pronósticos sobre el resultado de la votación de mañana. Sobre lo que sí hago pronósticos es sobre que cualquiera que sea el resultado de esta votación será impugnado por quienes no estén de acuerdo con él, que serán fuerzas políticas relevantes en cualquiera de las dos opciones, y que esto de manera inevitable terminará en la sala superior del Tribunal Electoral.
Uki, una última pregunta porque sé que te tienes que ir. Entiendo perfectamente bien tú lo que dices, es, a ver, no vale que dependiendo del resultado, pues cambiemos desde el INE nuestra posición respecto a la sobrerepresentación como la conocemos. Lo que pasa, tengo la impresión que nunca nos habíamos imaginado las consecuencias de esa sobrerepresentación en un caso como el de hoy, ¿no? Bueno, a ver, es que la discusión sobre la sobrerepresentación es muy larga. Uh-huh. Y si bien la sobrerepresentación se nota mucho el día de hoy, es una sobrerepresentación que ha sido característica permanente con el actual modelo constitucional desde 1997. Creo que alguna vez lo hemos platicado tú y yo, Gastón. En nuestro sistema electoral, como resultado empírico de la sobrerepresentación, sistemáticamente entre el 97 y el 21, el voto de un ciudadano que pierde la elección de diputados en su distrito pesa en la representación empíricamente 4 veces menos que el voto de un ciudadano que gana. ¿Qué ha ocurrido en anteriores procesos electorales? Como los triunfos uninominales son más plurales, lo que un partido se subrepresentaba en una zona, yo pienso concretamente en el PRD en el que yo milité, nosotros en el sureste invariablemente quedábamos subrepresentados y otras fuerzas del partido, por ejemplo la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y Michoacán quedaban sobrerepresentados, por lo que para efectos del partido había una compensación. Esa compensación no era para los ciudadanos. Los ciudadanos que votaban por partidos que perdían sistemáticamente vieron subrepresentados en la conformación del Congreso en una cuarta parte del peso del voto de quienes votaban. Esta relación no cambia significativamente en este proceso. Lo que cambia es que los triunfos uninominales ya no fueron tan plurales como en elecciones pasadas. Una sola coalición ganó más de 250 distritos y eso genera que el efecto de sobrerepresentación beneficia solo a una de las coaliciones. Por cierto, y eso es un asunto que se pierde de vista a la hora del análisis, no solo es que la Constitución diga que la sobrerepresentación se mide por partidos y que esto sea consistente con otros elementos de la Constitución y con el desarrollo histórico de la Constitución. Se trata de que efectivamente esto es una parte sustancial de la forma como los mexicanos nos hemos venido representando y que, dado nuestro orden constitucional, en México el voto de una mexicana o de un mexicano nunca ha pesado lo mismo desde 1997. Me llama muchísimo la atención que figuras que activamente pidieron la eliminación de la representación proporcional ahora lleguen hasta el insulto si la distribución de la Cámara no se hace de manera proporcional. Si se hubiera hecho caso a las voces que pedían la eliminación de la representación proporcional, entre ellos, por el papel en el debate lo señalo, destacadamente los últimos 5 presidentes de la República, incluyendo a la presidenta electa, hayan pedido la eliminación de la representación proporcional. Si se hubiera hecho caso a la voz del presidente en cualquiera de los 4 sexenios que concluyen próximamente, la sobrerepresentación de esta coalición sería muy superior a lo que es ahora. Hay que añadir, y eso también pasa desapercibido, que más allá del texto constitucional, las listas plurinominales se votan por partido político. No existió ninguna coalición en representación proporcional, de forma tal que no es nada más que el INE no quiera considerar otras opiniones que se han considerado y en mi caso las he valorado profundamente, pero me parece que estas intenciones de lograr la proporcionalidad que yo he defendido siempre, tienen que traducirse en una reforma constitucional. El INE no puede relevar a la soberanía nacional, al poder constituyente, aplicando un criterio distinto del que hay en la Constitución. No me gusta la fórmula constitucional. He sido activamente disidente de ella y su opositor, pero no me parece que mi opinión pueda pesar más que un documento aprobado a lo largo de una serie de legislaturas, sostenido en sus términos actuales desde 1997 y que
no le toca al Consejo General del INE inaplicar la Constitución. Si solo fuera por una razón, porque no somos un tribunal constitucional. Nosotros no modulamos la Constitución. Nosotros tenemos que someternos a ella y, es verdad, soy un proporcionalista, pero antes soy republicano y no me siento facultado para violar el orden de la República y actuar por encima de la Constitución. Uquibe Espadas, muy agradecidos todos de verdad contigo que nos haya regalado estos minutos. Sabemos que traes una agenda muy apretada y platicaremos contigo seguramente después. Gracias de verdad y te mandamos un abrazo fuerte.